pueblo que camina en la historia de la redención por senderos, valles y montañas diferentes, descubrimos que Dios nos llama con su amor y nos cubre con su gracia inmerecida. Hoy, el Señor te invita a oír su voz, su palabra. Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Reciban todos un cordial saludo en esta mañana para juntarnos nuevamente y estudiar juntos las doctrinas de la palabra de Dios, utilizando este libro que es el Catecismo Bautista de 1965. Mi nombre es Mauricio Borrero y estaré acompañándonos en este tiempo devocional casa. Y hoy nos corresponde estudiar juntos la pregunta 90, y voy a leerla para que comencemos y que vayamos preparando nuestro corazón para escuchar las verdades del Evangelio. Dice este catecismo, la pregunta es así: ¿qué demanda Dios de nosotros para que podamos escapar de su ira y maldición que merecemos por el pecado? Y la respuesta que nos da este libro tan importante es: para que escapemos de la ira y la maldición de Dios que merecemos por el pecado, Dios demanda de nosotros fe en Jesucristo, arrepentimiento para vida, con el uso diligente de todos los medios externos por medio de los cuales Cristo nos comunica los beneficios de la salvación o de la redención. Pues bienvenidos todos, vamos a escuchar una canción para iniciar y que Dios esté preparando nuestro corazón. Cada vez que nos acercamos al Evangelio es una lucha a muerte de someter nuestra voluntad y todas esas ideas que hemos recogido en nuestra vida, que llamamos cosmovisión, y dejarnos transformar, dejarnos que sea la palabra de Dios la que cambie nuestra manera de pensar. Entonces acerquémonos en esa actitud durante esta mañana y escuchemos esta canción para iniciar. Bienvenidos todos. Por fe veremos a nuestro Dios en el plan que creó en la eternidad, en la vida de los fieles que llamó a vivir por fe y no por ver. Por fe el justo vivirá. Por la fe caminamos junto a Él, como viendo al invisible protector. Vivir por fe y no por ver. Sus promesas como rocas son. Sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él. Vivir por fe y no por ver. Iniciemos nuestro devocional leyendo el texto de la palabra de Dios, el fundamento de nuestra enseñanza y nuestra doctrina, en el versículo de Hechos, capítulo 20, y vamos a leer desde el versículo 20 al versículo 21. Aquí está el apóstol Pablo enseñándole a la iglesia de los primeros siglos y despidiéndose de esta población que se llamaba Mileto, y les dice: bien saben cómo no rehuí declararles a ustedes nada que fuera útil, y de enseñarles públicamente y de casa en casa, testificando solamente tanto a judíos como a griegos, y aquí viene la parte que nos interesa, acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. A la pregunta de qué demanda Dios a ti y a mí
para que podamos escapar de su ira y su maldición como consecuencia del pecado de nosotros. El apóstol Pablo en Hechos 20, versículo 21, dice que lo que Dios demanda es que haya un arrepentimiento en una primera instancia. Y esa es una palabra muy famosa en el Evangelio, que seguramente la hemos estudiado y escuchado antes, y es la palabra metanoia. Y lo que está diciendo este texto, y lo dice la palabra de Dios en muchas partes, es que Dios quiere de nosotros arrepentimiento. No remordimiento, sino arrepentimiento. El arrepentimiento tiene su raíz en una transformación en mi manera de pensar. Es un cambio de dirección, nos enseñan los teólogos. Es que yo pensaba una cosa y ahora pienso otra. Es el poder transformador del Evangelio que viene a mi vida y me cambia mi manera de pensar, y en relación con el pecado me enseña a pensar diferente. Lo que antes yo anhelaba ya no lo anhelo. Cuando yo me arrepiento, doy fruto de lo que Dios hace en mi vida a través de su palabra. Dios demanda arrepentimiento para que yo pueda escapar de su ira, para que yo pueda escapar de la maldición, de la consecuencia del pecado. Y dice también el texto que Dios demanda fe para con nuestro Señor Jesucristo. Y la fe, que es una palabra tan grande, tan mal usada a veces, es la invitación del Señor después del arrepentimiento que vayamos a confiar en que la obra que Cristo hizo en la cruz por ti y por mí es suficiente para calmar la ira de Dios, las consecuencias del pecado en mi vida. La confianza en Jesús es la esencia de la fe cristiana, no las obras que hacemos, porque por obras nadie va a poder llegar a conocer a Dios o a llegar al cielo. Y esa es la gran mentira y la gran equivocación de la iglesia tradicional. La palabra de Dios está repleta de la enseñanza que no hay otra forma en que tú y yo podamos salvarnos, que no hay ninguna otra forma en que podamos acercarnos a Dios, que no hay ninguna otra forma en que podamos ser perdonados de nuestros pecados, que no hay ninguna otra forma en la que podamos ser transformados, sino es cuando ponemos nuestra confianza en el regalo de la gracia, y es la muerte de Cristo en la cruz. La esencia de nuestra fe es la fe misma en Cristo que ha sido dada por Dios. Somos llamados, mi estimado amigo y hermano, a confiar en Jesús y en su obra en la cruz que hizo para perdonar nuestros pecados. Y esa es una idea de Dios. Ese fue un plan de Cristo. En un sentido, Dios a través de Cristo nos ayuda a salvarnos de su misma ira. Lo que realmente hizo la muerte de Cristo en la cruz es salvarnos de la ira de Él mismo. Y ese es el regalo de la gracia que tú y yo podemos disfrutar hoy. Oremos por esta verdad tan fundamental del Evangelio. Señor, te damos gracias por que todos estos misterios que se nos enseñan en la palabra de Dios, a veces difíciles de comprender, pero que los hemos experimentado aquellos que hemos decidido dar un paso de arrepentimiento y de poner nuestra fe en la obra salvífica de Cristo. Gracias, Señor, gracias que no depende de mí, porque sería imposible para mí. Gracias que no depende de mi iniciativa, porque jamás la tendría. Depende de tu iniciativa de amor en querer acercarnos a ti, aún siendo pecadores, y inventarte este plan que es eterno de enviar a tu Hijo Jesucristo, tú mismo, para morir en vez de nosotros. Señor, yo oro que esto trascienda de una idea religiosa y se convierta en una transformación de nuestro carácter. Que nosotros realmente, Señor, estemos buscando a Jesús, poniendo nuestra confianza en ti y arrepintiéndonos permanentemente de nuestros pecados, Señor. Transfórmanos, por favor, límpianos, lávanos, y que esa verdad del Evangelio venga a cambiar también nuestra cosmovisión en la forma como vemos nuestra vida de fe. Te damos gracias en esta mañana y te adoramos, Señor, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Escuchemos esta canción y seguimos pensando en estas verdades del Evangelio en nuestro devocional casa. Por fe profetas hablaron fe, por la fe profetas
el Mesías prometido en Edén, el que la muerte venció en la cruz. Por fe la iglesia se moverá con poder del Espíritu de Dios, y las huestes del infierno no podrán dañar la obra de nuestro Dios. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, vivir por fe y no por ver. Continuamos con nuestro devocional Casa. ¿Cómo no asombrarnos? Vamos con la letra A de asombro. ¿Cómo no asombrarnos con esta verdad que es esencial en la fe cristiana y que es difícil de entender? Dice el Proverbio 2, hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, da oído a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento. Y todos sabemos de una u otra manera que la palabra de Dios es Dios hablando a nuestro corazón. Y lo que este proverbio nos invita es que hagamos de esta verdad del Evangelio un tesoro en nuestra vida. Y aún está este acto de inclinar nuestro corazón al entendimiento y entender las verdades del Evangelio, especialmente esta de que es por medio del arrepentimiento y de la fe en Cristo que somos librados de la ira de Dios. Es algo que solamente lo podemos creer por la obra de Dios mismo. Y nos asombra eso, nos asombra la verdad de la palabra de Dios. Tienes que leer la palabra de Dios. Casi que no entendemos cómo podemos llamarnos cristianos si no leemos la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios para nosotros. Es la que viene a afirmarnos acerca de que tú y yo, si hemos puesto nuestra fe en Cristo, ya estamos libres de la ira de Dios. Estamos libres de su condenación eterna. No hay más condenación para nosotros. Y eso es un motivo de asombro. Vivir la fe tal y como Dios la ha descrito y nos ha pedido vivir es algo que trae gozo a nuestra vida. Cuando escuchamos personas que dicen que no, yo vivo mi fe a mi manera, creo en Dios a mi manera, pues si tú eres una persona que afirmas así, no eres una persona que has llegado a conocer realmente a Dios como tu Señor y Salvador. Por lo tanto, a lo mejor estás debajo de la ira de Dios, todavía estás expuesto a esa consecuencia, porque no hay una forma individual de conocer a Dios, es a la manera de Dios, es a través de Cristo. Pero la buena noticia para ti es que hoy es el día en que puedes venir y poner tu fe en Cristo y arrepentirte de tus pecados y inclinar tu corazón a las verdades del Evangelio para poder reencontrarte con aquel que te ha buscado toda la vida para que seas su hijo. Y para aquellos que hemos ya entregado nuestra vida a Cristo, es un llamado a renovar nuestra fe, a seguir trabajando en nuestra vida en arrepentimiento. Y dice también esta respuesta a la pregunta 90 del Catecismo Bautista, que también somos llamados a vivir con diligencia en los medios externos de la gracia. El arrepentimiento, la oración, la iglesia, tantas cosas que nosotros se nos ha sido dado para vivir el Evangelio. Vengamos todos y dejémonos asombrar por el amor de Dios que nos persigue y que quiere que todos, tú y yo, nos arrepintamos y pongamos nuestra fe en Cristo y vivamos con todos estos medios externos que se nos ha sido dado para disfrutar del gozo de la salvación. Señor, qué privilegio que somos al pensar que tu amor está sobre nosotros. Qué privilegio, Señor, poder entender estas verdades del Evangelio, que solamente es posible porque tú nos abres nuestros ojos para entenderlos.
Señor, para cada uno de los que estamos en esta mañana, yo ruego que tu gracia venga sobre nosotros y que enseñes a nuestro corazón a humillarse delante de la palabra de Dios, a quitar esa rebeldía, a tratar de hacer interpretaciones a conveniencia, Señor, y dejarnos enseñar por la palabra de Dios. Que nuestro corazón se incline a esas verdades de la palabra de Dios. Señor, gracias. Hoy nos gozamos y nos asombramos, Señor, por la realidad de que podemos vivir lejos de tu ira y disfrutar de la palabra y todos estos, como dice este libro, medios externos de la gracia. Ayúdanos a ser diligentes, a perseverar en una fe genuina en la que vivimos el Evangelio 24/7 en todas las áreas de nuestra vida. Te adoramos, Señor, y te damos muchas gracias porque siempre ha dependido de ti. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a renovar nuestra fe en ti. Te rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Por fe los montes se moverán. Si la fe permanece en Jesús y el poder del Evangelio librará a todo aquel que confía en él. Sus promesas como rocas son. Sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en él. Vivir por fe y no por ver. Bueno, esperamos que todavía sigas con nosotros en la devocional casa. Estamos con la pregunta 90 del Catecismo Bautista y nos corresponde la letra S de seguimiento. Y esto es la forma como nosotros entendemos que este texto nos ayuda a nuestro discipulado, a vivir nuestra fe. Y leemos el texto de Isaías 55, versículo 3, que dice el profeta: inclinen su oído y vengan a mí. Escuchen y vivirá su alma, y haré con ustedes un pacto eterno. El pacto eterno diseñado por Dios desde el cielo para que nosotros por fe en Cristo, a través del arrepentimiento, podamos librarnos de la condenación eterna, de la ira y de la maldición de Dios. Y el profeta nos invita a inclinar nuestro oído y a venir a Dios. Esto no es que cambiamos de religión. Esto no es que antes íbamos a un lugar y ahora vamos a otro. Esto no es que antes escuchábamos a un religioso y ahora vamos y escuchamos a otro religioso. Este es un pacto que es eterno, un diseño de Dios para que tú y yo podamos vivir nuestra vida en una relación personal íntima en Jesús, nuestro Salvador. Esta es una invitación, mis estimados amigos y hermanos, en un tiempo de convulsión, a vivir el Evangelio, a ser cristianos en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de actuar, a ser hijos de Dios que vivimos nuestra vida bajo un pacto que glorifique a Dios, a acercar nuestro oído porque escuchamos lo que Él dice y a venir a Él porque disfrutamos de su presencia. Oremos y roguemos ahora y todos los días de nuestra vida que nosotros podamos tener la fuerza y la gracia para vivir una fe cristiana genuina, no para el pastor, no para los demás, sino para Dios, quien nos ve a cada instante de nuestra vida, quien sabe nuestros pensamientos, quien conoce nuestras motivaciones. Señor, nosotros te rogamos, Padre, te rogamos que este pacto eterno realmente transforme nuestra vida. No queremos ser solamente personas que cambiamos de religión, sino queremos ser personas que estamos siendo transformados por el poder transformador de la palabra que está basada en este pacto en Cristo Jesús, que es eterno. Cámbianos, Señor, perdónanos. Hoy te ruego en el nombre de Cristo que nos ayudes a ser verdaderos discípulos de Cristo,
que no seamos personas que vivimos una doble fe, que vivimos una fe para otros, sino que vivimos una fe para ti. Te ruego, Señor, que nosotros, que nuestras familias, que nuestra iglesia sea una vida, o que vivamos una vida genuina en la que tú eres agradado y exaltado, Señor. Por favor, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Continuamos en nuestro devocional, escuchemos esta canción y vamos a nuestra última parte de aliento. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, vivir por fe y no por ver. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, vivir por fe y no por ver, vivir por fe y no por ver. Bueno, y terminamos nuestro tiempo de devocional casa. Oramos que estas verdades del Evangelio nos anime y nos aliente. Yo me voy muy animado en volver a entender que yo no tengo nada pendiente contra Dios o con Dios, que no hay nada de Él contra mí, que cada vez que Él me mira me ve a través de la fe que yo he puesto en Cristo y que he llegado allí porque Él mismo me ha llevado al arrepentimiento, y que mi tarea es inclinar mi corazón a su palabra. Vayámonos con aliento. Yo oro que en este día, pero en esta semana también, tú puedas vivir en gratitud, diciendo: Señor, gracias, gracias por la obra de Cristo, gracias porque no hay ninguna condenación, gracias porque soy libre, y que esto sea el gozo y la motivación para que nosotros vivamos una vida para agradar a Dios. Si este es un tiempo que te ha bendecido, anima a otros a venir cada mañana a escuchar los devocionales casa, y no olvides suscribirte en nuestro canal. Hagamos una última oración de gozo y de gratitud, y no importa el tiempo por el que estás pasando realmente, si es bueno, si es malo, si estás viviendo a lo mejor la consecuencia de un gran pecado. Recuerda, ya has sido liberado de la ira de Dios. Ahora nos corresponde ir a Cristo, ir a Dios y pedirle: Señor, perdónanos, y renueva una vez más nuestra fe en ti. Señor, gracias por esta palabra de esta mañana. Salimos realmente gozosos y animados en pensar que no tenemos ninguna cuenta pendiente. Señor, qué preciosa es la libertad espiritual, qué precioso es saber que no tenemos nada pendiente. Qué lindo es saber que tú mismo cancelaste la deuda cuando viniste en la persona de Cristo a morir por nosotros. Señor, que nosotros podamos vivir con un gozo genuino y con una gratitud a ti, siempre escuchando tu palabra y viviendo una fe genuina, Señor. Gracias. Rogamos tu bendición, pedimos que esta verdad se quede en lo más íntimo de nuestra mente y nuestro corazón, y que como consecuencia de eso nosotros podamos vivir una fe genuina. Te alabamos y te bendecimos, y lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga. Nos vemos mañana en un nuevo episodio de Devocional Casa. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo Devocional en Casa.